El 7 de junio, la Fuerza Aérea Rusa perdió otro caza Su-35, el octavo avión de cuarta generación que Rusia ha perdido desde que el presidente Vladimir Putin lanzó lo que llama una operación militar especial. Sin embargo, la destrucción de este Su-35 no fue lo más importante. Lo que realmente destacó fue cómo Ucrania logró esta victoria impresionante. Durante meses, Ucrania ha atacado de forma sistemática uno de los activos más cruciales del arsenal de Putin, centrándose en la limitada flota de aviones de alerta temprana A-50 de Rusia. Al eliminar estos A-50, Ucrania está dejando ciego a Rusia, quitándole sus ojos en el cielo. En concreto, el 7 de junio, Ucrania derribó un Su-35 ruso. Los primeros informes, como los de Warzone, sugerían que Ucrania usó un F-16 para lograr esta hazaña asombrosa. Más tarde, se aclaró que no fue un F-16, sino un misil tierra-aire. Según AV Vector, información actualizada indicó que el Su-35, que despegó de la base aérea de Borisovlevsk, fue abatido por un sistema de misiles antiaéreos. Aunque no está claro qué sistema usó Ucrania, lo importante es que uno de los cazas más valiosos de Rusia fue retirado del combate para siempre. El ataque de Ucrania le costó a Putin un activo militar de 79 millones de euros y redujo aún más la flota estimada de unos 100 Su-35 de Rusia. Esta pérdida complica la capacidad de Rusia para realizar misiones aéreas, dando a Ucrania la oportunidad de recuperar el control de su espacio aéreo. Más allá de la destrucción del Su-35, surgió una historia más grande que revela no solo cómo Ucrania eliminó este caza, sino también una nueva táctica que podría inutilizar a la Fuerza Aérea Rusa. El periodista militar David Axe, escribiendo en Trench Art el 8 de junio, destacó que lo realmente significativo no fue la pérdida del Su-35, sino la capacidad de Ucrania para ejecutar el ataque al destruir constantemente los aviones de alerta temprana A-50. Esto es crucial porque el A-50 actúa como los ojos en el cielo de Rusia sobre Ucrania. Axe señaló que, aunque la Fuerza Aérea Rusa no está completamente ciega, está perdiendo cada vez más su capacidad para monitorear el campo de batalla, ya que Ucrania sigue reduciendo la cobertura de radar aéreo de Rusia al atacar los Beriev A-50. Este contexto hace que el derribo del Su-35 sea más comprensible. Al principio, la idea de que Ucrania pudiera derribar uno de los mejores cazas de Rusia con un F-16 antiguo parecía improbable. Cuando se reveló que se usó un misil tierra-aire, eso también parecía poco creíble. Según The National Interest, el Su-35 puede alcanzar velocidades de Mach 2.25 y suele estar protegido por sistemas de defensa aérea al operar desde Borisovlevsk. La única forma en que Ucrania pudo lograr este éxito fue cegando los ojos en el cielo de Rusia. Esta estrategia es intencionada y destruir los A-50 ha permitido hacerlo. Para entenderlo, hay que examinar el papel del A-50 en la Fuerza Aérea Rusa. Según Army Recognition, el Beriev A-50, con nombre en código de la OTAN Mainstay, es un avión del Sistema de Alerta y Control Aerotransportado conocido como AWACS. La Fuerza Aérea de Estados Unidos destaca que los AWACS son vitales para proporcionar conciencia situacional de actividades amigas, neutrales o hostiles, comando y control de áreas de responsabilidad, gestión de combate, vigilancia del espacio aéreo en todas las alturas y condiciones climáticas, y alerta temprana de acciones enemigas. En resumen, las naciones dependen de los AWACS para mantener la supervisión aérea, con sistemas de radar que entregan datos críticos a pilotos y fuerzas terrestres.
Sin AWACS, la vigilancia aérea se ve gravemente limitada, creando oportunidades para ataques como la destrucción del Su-35 el 7 de junio. El A-50 no es el AWACS más avanzado del mundo. Army Recognition señala que es una reliquia de la era soviética desplegada por Putin en Ucrania, entrando en servicio en 1984. Para 1992, Rusia había producido 40 A-50, pero solo 16 seguían operativos cuando Putin inició su campaña militar contra Ucrania. Esto ya era un desafío. Con menos de la mitad de sus A-50 restantes, la capacidad de Rusia para monitorear a las fuerzas ucranianas se ha visto significativamente afectada. Cada A-50 lleva una tripulación de 15 personas, con 10 dedicadas a gestionar sistemas de visualización y comunicación. Esta gran tripulación es necesaria para procesar datos del radar de vigilancia del avión, transmitidos a través de una antena montada en una cúpula giratoria sobre el fuselaje. A pesar de su antigüedad, el A-50 sigue siendo eficaz. Army Recognition indica que puede operar y detectar actividad aérea en cualquier clima y altitud, con un techo de servicio de 10.000 metros, realizando patrullas de vigilancia y permaneciendo en el aire durante 7 horas y 40 minutos antes de repostar. Sin embargo, el tiempo de patrulla y el tiempo de vuelo son diferentes. El A-50 está limitado a un tiempo de patrulla de 1 hora y 25 minutos, pero compensa con una velocidad máxima de 800 km por hora en un rango de 5.000 kilómetros. Aún así, esta velocidad no es suficiente para evadir misiles o cazas ucranianos. Ese no es su propósito principal. El A-50 está diseñado para operar fuera del alcance de ambos, usando radar para proporcionar datos detallados del campo de batalla. Army Recognition explica que su sofisticado radar es parte de un sistema de alerta y control temprano, con múltiples componentes críticos. Dentro del A-50 hay computadoras digitales, sistemas de adquisición y visualización de datos, y equipos de comunicación encriptados sensibles para transmitir los datos recopilados a otras unidades. El avión también tiene sistemas de autodefensa, incluyendo señuelos desplegables contra armas enemigas, guiadas o no guiadas, lo que permite al A-50 escapar de amenazas. Según Axe, los A-50 suelen operar detrás de las líneas del frente del conflicto en Ucrania, escaneando continuamente los cielos. Rusia los mantiene lo más lejos posible del peligro, permitiéndoles rastrear cualquier misil o avión ucraniano que amenace con cruzar el frente. Imagina un avión que crea una barrera de radar invisible. Las amenazas detectadas por el A-50 pueden cruzar esta barrera sin daño, pero la detección inmediata permite a Rusia preparar defensas contra los peligros entrantes. Eso debería haber pasado el 7 de junio. Cuando el misil tierra-aire de Ucrania cruzó el frente cerca de Kursk hacia la base aérea de Borisovlevsk, Rusia debería haber estado alerta y lista para interceptarlo con defensas aéreas. Eso no ocurrió. Ningún A-50 detectó el misil entrante, lo que significa que el Su-35 no supo del peligro hasta que fue demasiado tarde. Volando alto y ajustando posiciones según sea necesario, escribió Axe, los A-50 han ayudado a los comandantes rusos a rastrear la Fuerza Aérea de Ucrania y detectar misiles y drones ucranianos minutos antes. Este apoyo ha estado presente desde los primeros días de la invasión. En noviembre de 2022, el Instituto de Servicios Unidos Reales, conocido como RUSI, publicó un informe analizando los requisitos de defensa aérea para las fuerzas aéreas rusa y ucraniana. RUSI señaló que los A-50 realizaban un promedio de 2 a 3 salidas diarias durante la fase inicial de la invasión. Incluso entonces, el A-50 mostró una efectividad limitada como multiplicador de fuerza para Rusia.
Primero, las fuerzas ucranianas descubrieron que los A-50 eran vulnerables a ataques electrónicos y reportaron éxitos consistentes en estos esfuerzos, una señal de la antigüedad del avión. Sus sistemas informáticos obsoletos no podían contrarrestar las técnicas modernas de guerra electrónica, aunque Ucrania aún enfrentaba desafíos para acercarse lo suficiente como para aplicarlas. Segundo, el informe sugirió que, dado que las operaciones aéreas rusas dependían de las fuerzas terrestres, los datos de vigilancia a menudo no se transmitían directamente entre los A-50 y los cazas o sistemas de defensa aérea de largo alcance como el S-400. En otras palabras, en noviembre de 2022, Rusia no usaba los A-50 para alertar a las unidades de defensa aérea sobre amenazas entrantes. Rusia no lo necesitaba. En ese momento, Ucrania carecía de la capacidad para realizar ataques dentro del territorio ruso. Mucho ha cambiado desde entonces. Los ataques de Ucrania en suelo ruso ahora son rutinarios, con el ataque al Su-35 del 7 de junio como un ejemplo destacado. Por lo tanto, el papel del A-50 puede haber evolucionado desde los primeros días de la guerra. Todavía proporciona datos a las fuerzas terrestres. Sin embargo, estos aviones también patrullan las líneas del frente continuamente para servir como un sistema de alerta temprana, permitiendo a Rusia preparar defensas aéreas domésticas cada vez que Ucrania lanza ataques con drones o misiles. Volviendo a las 2 a 3 salidas diarias, AK señaló que esto era factible porque Rusia desplegó 9 A-50 en los primeros meses de la invasión. Ese es el nuevo problema de Rusia. Ucrania reconoció rápidamente la importancia del A-50 para Rusia. A pesar de su antigüedad y vulnerabilidad a los ataques electrónicos, Ucrania finalmente decidió que la mejor manera de contrarrestar los ojos en el cielo de Rusia era destruirlos directamente. Un golpe simbólico fue asestado directamente a esos ojos, asegurando que ya no pudieran ver lo que venía. Con esos ojos desaparecidos, Ucrania descubrió que podía crear corredores aéreos seguros a través de las defensas rusas para realizar ataques más efectivos en territorio enemigo. La campaña de Ucrania contra los A-50 de Rusia comenzó en febrero de 2023, cuando dañó uno en tierra en Bielorrusia, un área de preparación para la invasión rusa. Para enero de 2024, otro A-50 fue destruido sobre el mar de Azov, abatido por un misil Patriot, según AXE. Un mes después, Ucrania reportó una operación conjunta entre su dirección principal de inteligencia y la Fuerza Aérea, derribando otro A-50U sobre el mar de Azov, usando un sistema S-200 de la era soviética. Este sistema de defensa aérea anticuado resultó ser un arma sorprendentemente efectiva para Ucrania. Luego vino la destrucción más reciente del A-50. A principios de junio, Ucrania lanzó la Operación Telaraña, una obra maestra del ingenio ucraniano que involucró meses de planificación. Ucrania desplegó docenas de drones cuadcópteros en Rusia a través de unidades de almacenamiento especialmente diseñadas, escondidas en camiones. Estas unidades de almacenamiento eran compartimentos ocultos para esconder drones, según un informe de Warzone del 2 de junio. Ucrania disfrazó sus camiones en almacenes rusos cerca de bases aéreas clave. Cuando estuvieron listos para atacar, engañaron a los conductores rusos para que llevaran los camiones a lugares designados cerca de los aeródromos objetivo. Allí, los compartimentos ocultos se abrieron y los drones de Ucrania volaron a las bases aéreas. Los informes iniciales afirmaron que Ucrania destruyó 40 de los bombarderos más valiosos de Rusia en la Operación Telaraña, debilitando gravemente la capacidad de Rusia para realizar ataques aéreos desde detrás del frente. Entre los aviones dañados estaban 2 A-50, ambos alcanzados por drones ucranianos que apuntaron a sus cúpulas de radar.
Destruir 2 A-50 más de Rusia puede ser la mayor victoria a largo plazo de Ucrania en la Operación Telaraña. Otro par de los ojos en el cielo de Rusia fue cegado, posiblemente para siempre, reduciendo aún más la capacidad de Rusia para detectar futuros ataques aéreos ucranianos. Esto crea un gran problema para el presidente Putin. Se está quedando sin A-50. Según Kiev Independent, perder estos aviones le cuesta a Rusia alrededor de 325 millones de euros por cada A-50. El informe también señaló que Kirill Opidanov, jefe de la inteligencia de defensa de Ucrania, afirmó que Rusia solo tenía 6 A-50 después del derribo en el mar de Azov en febrero de 2024. Sumando los 2 destruidos en la Operación Telaraña, el conteo de Rusia probablemente cayó a 4. David Axe ofreció una cifra ligeramente diferente, sugiriendo que Rusia tiene hasta 7 A-50, aunque el número real puede ser menor. Según Axe, Rusia dejó en tierra sus A-50 restantes después de los ataques de 2024, optando por rotar vuelos mientras se apresuraba a reemplazar las pérdidas. Pero Putin enfrenta otro problema. Mientras intentaba esta rotación, envió los A-50 dañados al complejo de ciencia y tecnología aeronáutica en Taganrog, una ciudad en el mar de Azov, a solo 130 kilómetros de la línea del frente del conflicto, en Ucrania, responsable de construir y mantener los A-50. Como era de esperar, Ucrania atacó la instalación de Taganrog en diciembre de 2024 usando misiles ATACMS suministrados por Estados Unidos junto con un enjambre de drones. El ataque golpeó Taganrog a las 4 de la mañana del 11 de diciembre, provocando un incendio masivo en la planta y causando cortes de energía y calefacción en la ciudad. Una vez más, el enfoque astuto de Ucrania en la guerra contra Putin brilló. Al eliminar los A-50, cegaron parcialmente el control aéreo de Rusia. Como mínimo, Rusia no puede desplegar más A-50 antes de que termine el conflicto en Ucrania, ya que cualquier instalación que intente hacerlo se convierte en un objetivo ucraniano. Con cada A-50 costando 325 millones de euros para construir, Rusia enfrenta la dura realidad de perder alguno de sus aviones más valiosos sin solución. El régimen de Putin intentó responder. En marzo de 2024, Warzone informó que Rusia planeaba construir más A-50 después de las pérdidas en el mar de Azov. Descrito como desesperado pero necesario, el plan fracasó porque Rusia carece de suficientes unidades AWACS avanzadas como el A-100 para desplegar. Ese plan fue rápidamente descartado, señaló Axe, y cualquier posibilidad de reiniciarlo se desvaneció cuando Ucrania atacó Taganrog en diciembre de 2024. Como resultado, para esta primavera, la Fuerza Aérea Rusa puede tener solo 6 o menos A-50 operativos, sin un plan claro para desplegarlos o reemplazarlos. Esto coincide con la afirmación de Budanov en 2024 de 6 o menos A-50, posiblemente incluyendo los 2 perdidos en la Operación Telaraña. Algunas fuentes sugieren que solo 2 o 3 siguen listos para volar. Esto subraya el impacto más amplio en Rusia. Perder tantos ojos en el cielo es perjudicial, por lo que los A-50 proporcionan a los pilotos defensas aéreas y fuerzas terrestres rusas. Tener solo 2 o 3 listos es un problema crítico por una razón simple. Rusia necesita al menos 3 órbitas de alerta temprana de A-50 para cubrir los 1.100 kilómetros de la línea del frente del conflicto en Ucrania. Esto no significa solo 3 A-50 en total. Cada órbita requiere un grupo de 3 A-50, uno en patrulla activa sobre el frente, otro regresando a la base y un tercero en mantenimiento esperando rotación.
Por lo tanto, Rusia necesita al menos 9 A-50 para cubrir todo el frente, sin contar las unidades adicionales necesarias para entrenar nuevas tripulaciones. Con solo 3 A-50 disponibles, Putin enfrenta decisiones difíciles. Podría enfocarse en una órbita, lo que significa que los A-50 cubren solo uno de los sectores del frente sur, este o norte, dejando los otros dos vulnerables. Alternativamente, podría desplegar los 3 simultáneamente para una cobertura completa. Sin embargo, esos A-50 no pueden permanecer en el aire indefinidamente y eventualmente regresarán, creando brechas nuevamente. Putin está ahora en un dilema, incapaz de lograr una cobertura óptima de A-50. Esto es crítico, ya que Rusia prepara una nueva ofensiva de verano dirigida a Sumy a través de Kursk. Según Euromaidan Press, Rusia ha reunido 50.000 tropas para el ataque a Sumy a partir del 6 de junio. The Guardian informó que las fuerzas rusas están avanzando hacia la ciudad, a 320 kilómetros al noreste de Kiev en este momento. Sin embargo, el gobernador de Sumy no ha dado la alarma y según Kiev Independent, el 8 de junio, no hay base para evacuar la ciudad aún. La pérdida de tantos A-50 puede ser un factor. Si Putin no despliega su trío restante de A-50 al frente emergente de Sumy, las tropas terrestres rusas carecerán del apoyo crítico para su ofensiva de verano planificada. Esto sería ideal para Ucrania, que podría repeler los asaltos de oleadas humanas de Rusia, especialmente sin acceso a inteligencia aérea, usando sistemas como HIMARS para diezmar a los invasores. Si Putin despliega los A-50 cerca de Sumy, deja a Donetsk o el sur de Ucrania sin ojos en el cielo. Cualquier ganancia en Sumy puede no tener sentido si Ucrania aprovecha la falta de A-50 para reclamar territorio perdido en Donetsk o el sur. Una vez más, Putin enfrenta una situación sin salida. Cualquier decisión que tome no puede superar la realidad de no tener suficientes A-50, la incapacidad de reparar los dañados por Ucrania y la falta de capacidad para construir más. La dura verdad es que Ucrania solo necesita destruir un A-50 más para eliminar la última órbita de Rusia. Los pilotos de cazas rusos no están completamente ciegos en todo el frente de Ucrania y el oeste de Rusia, concluyó Axe, pero con solo una órbita de A-50 para extender su visión de radar, están casi ciegos en algunas áreas. Si Ucrania continúa sus ataques y elimina los A-50 restantes de Rusia, Rusia podría no recuperar nunca la superioridad aérea. La moral de Putin podría ser aplastada permanentemente por los ataques inteligentes de Ucrania. Para más detalles, echa un vistazo a nuestros videos sugeridos en tu pantalla. Si encontraste este contenido valioso, suscríbete a nuestro canal para las últimas actualizaciones sobre el conflicto en Ucrania. Por ahora, adiós y nos vemos mañana.